Shalom, ¿cómo estás? Estamos en otro estudio. Vamos a ver ahora entonces otra palabra, otro mensaje acerca de el juzgar. ¿Es pecado? ¿Qué dice las Escrituras con el tema del juzgar? Cuando alguien juzga a otra persona. Vamos a ver algunos versículos y vamos a ver el contexto de este tema. Y vamos a ver también que la palabra juzgar en la Biblia, cuando hablamos de juzgar, no solamente habla de hablar o acusar a alguien o a una persona, sino que hay un contexto también diferente, el tema de juzgar. Entonces, lo primero que tenemos que saber, el único que puede juzgar a las almas, a las personas, es Yahweh, el creador de los cielos y la tierra, el creador de todas las cosas, el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 21 afirma y habla bien claro que Él en los últimos tiempos va a juzgar a cada alma que vivió en la tierra y que Él va a determinar cuál sería su final, para vida eterna o para destrucción. Entonces, vamos a ver que cuando hablamos de juzgar, la palabra juzgar tiene varios significados. En una palabra abarca varios significados. Por ejemplo, juzgar significa diferenciar algo, diferenciar de una cosa de la otra. Significa distinguir entre algo y lo otro, comparar, discernir y separar. Eso significa juzgar. Cuando hablamos de un juzgado o de un juicio, estamos hablando que ahí es donde se determina si una persona es culpable o no. En un juicio, el juez dice él es culpable de lo que se acusa o no. Lo mismo va a ser en el gran trono blanco cuando Yahweh juzgue las almas. Entonces, vamos a ver ahora en este estudio que la palabra juzgar tiene dos significados en la Biblia. Hay una parte que no se debe hacer y hay otra parte que sí se debe hacer. Hay una parte que no se puede juzgar a las personas de lo que hacen, porque está mal, ahora vamos a ver en las Escrituras, pero sí se puede juzgar bíblicamente hablando, según las Escrituras. Entonces, ¿cómo es esto? Yahweh da el permiso de juzgar a aquellos que predican, hablan y dicen toda fuente bíblica de lo que está mal. Eso sí se puede juzgar. Y lo que no se puede juzgar es lo que las personas hacen con su vida. Todas las obras que cometen. Si hay personas que viven haciendo cosas que están mal, nosotros no tenemos autoridad para juzgar a esas personas. Sean creyentes o no, sean parte de una iglesia o no, nosotros no tenemos esa autoridad. Ahora, los siervos, los predicadores, los pastores, los ministros de Yahweh tienen autoridad para juzgar a aquellas personas que predican el Evangelio, que usan la palabra de Yahweh, que hablan la Biblia, la palabra de la Biblia de Yahweh. Eso sí podemos juzgar. ¿Por qué? Porque nosotros, como ministros, que nosotros usamos, estudiamos y enseñamos la palabra de Yahweh, la misma palabra juzga a aquellos que usan la palabra de verdad o que la usan de una manera incorrecta. Entonces, vemos que nosotros no tenemos la facultad de juzgar a los demás. Ahora, ¿qué significa también juzgar? Es hacer justicia. Juzgar significa hacer justicia. Lamentablemente, la justicia humana, la justicia del hombre, es injusta. Hoy en día, aquí en Argentina, por ejemplo, hay tantas injusticias, las leyes están tan mal que hoy a veces el ser humano busca su propia justicia. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que la mayor justicia y la mejor justicia
viene del cielo, viene del Dios de Israel. Entonces, vamos a ver entonces algunos versículos acerca del juzgar. El profeta Oseas dijo una gran verdad que muchas veces se habla en las iglesias, y dijo a través de este libro de Oseas, Yahweh habló a través de este profeta y dijo: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Esa palabra conocimiento significa en sí juzgar, hacer justicia, discernir, distinguir, separar. Y muchas veces dentro de las iglesias, dentro del pueblo de Yahweh, hay mucho juzgamiento, hay mucho señalar con el dedo, criticar, hablar mal del hermano, de la hermana, del pastor. Entonces, todas estas cosas es por falta de conocimiento. Y así se pierde el pueblo de Yahweh. Entonces, vemos que en las iglesias te enseñan y te dicen: hermano, no se puede juzgar, no se puede hablar mal de nadie, y eso es verdad, pero sí se puede juzgar a aquellos que comparten, que ministran, que prediquen la palabra y que predican un falso evangelio, que predican una falsa doctrina, que predican una palabra que en vez de bendición trae maldición. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Vamos a ver este capítulo y estos versículos bien claros acerca de juzgar. Es el capítulo más conocido sobre juzgar a los demás. Versículo 1 dice: no juzgues para que no seas juzgado. Lo primero que dice Mateo: no juzgues a las demás personas, no hables mal, no determines juicio. ¿Qué es determinar juicio? Es hablar mal de una persona, sea creyente o no, y decir: esta persona va a terminar muerta, esta persona va a terminar enferma, esta persona o este matrimonio va a terminar divorciado. Vos estás juzgando ahí, vos no sabés lo que le puede pasar. Eso está mal. Eso es un pecado delante de Yahweh, porque vos estás ocupando el lugar, o la persona que está juzgando está ocupando el lugar que Yahweh tiene que ocupar, el único. Entonces, en otras palabras, lo que uno siembra cosecha. Si vos juzgás a los demás, va a haber otras personas que te juzguen a vos. Si vos hablas mal de otras personas, va a haber otras personas que hablen mal de vos. Con el juicio que juzgás, serás juzgado. Así como vos determinás juicio sobre las personas, va a haber personas que también determinen juicio con vos. Con la medida que medís a los demás, también serás medido. Es como esa escritura que dice: no mires la paja de tu hermano, mira la viga que vos tenés delante tuyo. Primero resuelve tu viga, tu problema, tu pecado, tu falta, y después ayuda al hermano para sacar la paja de sus ojos, de su viga. El versículo 3 dice: ¿por qué mirás? Y acá es lo que decía recién: ¿por qué mirás la paja de tu ojo que está en el ojo de tu hermano y no mirás la viga que está en tu ojo? Entonces, eso es ser un hipócrita, es decir, ver los errores de los demás, no porque vos haces mal esto, porque vos haces mal lo otro, y habla mal de fulano de tal continuamente. Esa persona es una persona hipócrita y es una persona que juzga, por lo cual lo mismo que siembra va a cosechar. Entonces, versículo 4 sigue diciendo: ¿cómo podés decirle a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, cuando vos tenés la viga en tu ojo? Hipócrita, dice versículo 5. ¿Quién es el hipócrita? El hipócrita es el que muestra algo externamente que interiormente no es. Es ponerse una máscara, es ponerse una forma de ser delante de los demás que realmente uno no es. Entonces, el hipócrita dice: sos un hipócrita porque vos estás marcando los errores de los demás
y no te estás viendo el problemón que vos tenés, porque la viga es un pedazo de fierro mucho más grande de lo que es una paja. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, los que juzgan, los que son hipócritas, los que señalan los pecados de los hermanos, de los compañeros de trabajo, de la familia, etcétera, de cualquier persona, ellos son los que hacen mal, se equivocan aún más de los que están siendo juzgados. Entonces se creen santos, se creen que son mejores que los que tienen errores y terminan siendo peor ellos delante de Yahweh que los que están con faltas. Entonces Romanos 2:1 dice Pablo, tú que juzgas cuando lo haces a tu hermano, te condenas a ti mismo. Cuando vos condenas a otro, te estás condenando vos mismo, porque estás sembrando lo que vos vas a cosechar. ¿Y quién es el acusador? ¿Quién es el que condena? Satanás. Entonces, cuando estamos condenando, cuando estamos juzgando a otras personas, estamos siendo la voluntad de Satanás, lo que a Satanás le agrada. Y eso está mal. Romanos 14:13 dice Pablo, ya no juzguen más, decidan no poner tropiezo a mis hijos. ¿Qué estaba diciendo Pablo acá? Pablo está hablando sobre el tema de sus hijos refiriéndose a sus discípulos. Dice, ya no se juzguen más, ya no hablen más, no critiquen más, decidan no poner tropiezos a mis discípulos, a esos hijos que yo les estoy enseñando la palabra, el camino del Mesías. Entonces, juzgar a nuestros hermanos creyentes de la iglesia o a otros seres queridos es poner piedra de tropiezo. Y aún Yahweh dice en la Escritura que hay de aquel que quiera poner una piedra de tropiezo a mis hijos, es mejor agarrarse una soga, atarse una soga en el cuello con una piedra y tirarse a un río. En otras palabras, lo lleva a la condenación aquellos que juzgan y critican. Santiago capítulo 4, versículo 12. Santiago dice, hermanos, no se hablen mal unos a otros, no murmuren. El que murmura y juzga a su hermano lo hace en contra de los mandamientos del Padre, en contra de la Torá de Yahweh. Y termina violando los mandamientos de Yahweh. ¿Qué dice un gran mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. No amarlo es juzgarlo, criticarlo, tirarlo abajo. Y si el hermano cae, si el hermano está en problemas, y si el hermano está pasando necesidades, hay que levantarlo, hay que darle una palabra de aliento, hay que consolarlo, ayudarlo, no juzgarlo. Todos somos pecadores, todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Nosotros no somos nadie para juzgar a nadie en lo que la persona hace en su vida personal. Y dice versículo 12, hay un solo dador de la Torá, de la palabra, que es Yahweh, el Dios de Israel, que puede salvar o condenar. Él es el único, el Creador, que dice para vida eterna o para condenación, para salvación o para perdición. ¿Quién eres tú, dice Santiago, para juzgar a los demás? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? Lucas 6:37 dice, no juzguen y no serán juzgados. Lucas 6, miren lo que decía Mateo, lo que decía Pablo en Romanos, lo que decía Santiago, ahora lo que dice Lucas. Lucas dice, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. O sea, el que juzga a los demás, el que condena a los demás, va a recibir eso aquí en la tierra. Y dice Santiago 5:9, si perdonas, serás perdonado. O sea, entre otras palabras, lo que uno siembra, cosecha. No solo en esta tierra, en la otra. Que es la otra vida con el Mesías, con Yahweh.
Por eso dice Santiago, hermanos, no se juzguen, porque el juez está a la puerta. Romanos 14:13 dice Pablo, no pongan piedra de tropiezo, mis hermanos. Es muy similar a lo que decía en otro capítulo. Y Santiago 4:12 dice, hay un solo juez, el Todopoderoso, para salvar o destruir. ¿Tú quién eres para juzgar? Lo mismo que decía Santiago 1 y 2. Entonces, Yahweh prohíbe que nosotros juzguemos a las demás personas, tanto a las cristianas creyentes de que son parte del pueblo de Yahweh, de la iglesia, o aquellas que no. Pero, si Él permite, nosotros como pueblo de Yahweh, como hijos, como aquellos que son ministros, predicadores, pastores, sí permite que podamos juzgar bajo la palabra de Él, bajo la Torá, a aquellos que predican un falso evangelio. Vamos a 1 Juan 4:1. 1 Juan 4:1 dice Juan, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para saber si es de Yahweh. La palabra probar es juzgar. No crean a todo espíritu, porque no todo el espíritu que habla por las personas es el Espíritu Santo. Y yo he hecho un estudio acerca del falso Espíritu Santo dentro de las iglesias. Porque hay espíritus engañadores que predican, que enseñan, que hablan la palabra de Yahweh, pero en realidad están hablando doctrina de demonios. Entonces él dice, si no, prueben. La palabra probar es juzgar, probar, discernir, distinguir, diferenciar lo que están predicando, lo que están enseñando, lo que están hablando. Por eso dice Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios, la palabra de Yahweh, es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos. Esa palabra discernir también es similar a juzgar. Discernir entre lo correcto e incorrecto. Probar entre lo correcto y lo incorrecto. Discernir los pensamientos. Los pensamientos. Y dice Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, dijo el Mesías, y no las guarda, yo no lo juzgo, dijo el Mesías. Pero la palabra de Yahweh, ella juzgará a cada alma. Entonces, ¿quién es el que juzga? ¿Quién es el que juzga? La misma palabra de Yahweh. Por lo cual los ministros, los predicadores que predican la sana doctrina, que están en la senda antigua, que buscan la verdad, tienen la autoridad por medio de la palabra de Yahweh para juzgar a aquellos que dicen ser ministros, predicadores, que predican un falso evangelio, una falsa palabra, un falso mensaje. Ahí sí Yahweh le da la autoridad a sus hijos para juzgar según lo que ellos predican. Muchos dicen, se dice el pecado y no el pecador. Y eso es totalmente errado, falso. Nosotros tenemos la autoridad. Si yo escucho un pastor o un ministro que está predicando un falso evangelio, yo como ministro de la palabra de Yahweh, que Yahweh me llamó, tengo la autoridad para juzgar lo que está predicando. Si él está diciendo, el predicador, que nosotros somos dioses, y te doy dando un ejemplo, yo bíblicamente puedo juzgar a la persona y decirle, lo que vos estás predicando, lo que vos estás diciendo, lo que vos estás enseñando, esto lo que estás diciendo no es de Yahweh, porque la escritura, porque la palabra, porque la Torá de Yahweh dice esto y esto. Por eso, una de las tareas que tengo yo es predicar la palabra de Yahweh correctamente. ¿Para qué? Para que su pueblo salga del error, del engaño y de la manipulación. Y ese es el llamado que Él me dio para este tiempo. Entonces,
Otra cosa que te dicen muchos, no hay que dar nombres. Claro que hay que dar nombres. Claro que sí, porque si hay alguien, si hay un falso predicador, si hay alguien que está predicando un evangelio diferente, como dice Pablo, tenemos que decir, fulano de tal está predicando tal cosa. Entonces, cuando vemos en la Biblia, cuando Yahweh marcó el error, marcó quién estaba haciendo mal, dijo nombre y apellido. La rebelión de Coré no dijo la rebelión de una parte del pueblo hebreo, una parte del pueblo de Israel. No, la rebelión de Coré. La rebelión de Coré. Entonces, ¿de quién salió la rebelión? De Coré. Coré era levita. Coré tenía una familia y él manipuló, influenció, como lo hizo Satanás en el comienzo con los ángeles de Yahweh. Él manipuló, influenció y ahí fue una rebelión. Se llamó la rebelión de Coré. Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo, quisieron sobrepasar al Espíritu Santo y la muerte le llegó a ellos. Y ahí fue que quisieron burlarse del Espíritu de Yahweh, del Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron? Ananías y Zafira. Entonces Ananías y Zafira eran un matrimonio que servían dentro de la congregación y ellos jugaron con fuego, jugaron con lo que era santo, con el Espíritu de Yahweh. Entonces podemos ver muchos ejemplos. Entonces tenemos que juzgar según la palabra de Yahweh a los que predican un falso evangelio, no a las personas. Si hay un pastor que está predicando la palabra de Yahweh y es adúltero y está atado a los juegos y roba y viola y hace cosas terribles, nosotros no podemos juzgarlo, pero sí podemos juzgar lo que predica. ¿Por qué? Porque Yahweh nos da la autoridad como ministro, como siervo dentro del pueblo para juzgar según las Escrituras. Ahora, los pecados personales de la persona, Yahweh se va a encargar en el juicio final. Otra cosa que dicen, no tocar al ungido, no podés tocar al ungido, no podés hablar mal del ungido porque él predica la palabra de Dios y que esto, que lo otro. Y el contexto de este versículo, cuando habla en el Antiguo Pacto, no tocar al ungido, la palabra tocar en el hebreo es matar. Y el contexto de esta oración fue cuando David tuvo oportunidad de matar a Saúl y no lo mató, porque él respetó que Yahweh había ungido a él como rey. Y tocar es matar. No tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, hoy en día hay falsos ungidos. Hoy en día se han levantado siervos de Yahweh que en realidad los levantó el hombre y no los levantó Yahweh. Entonces nosotros como pueblo, como tarea, tenemos que ser celosos de la palabra de Yahweh. Tenemos que amar la verdad, seguir la verdad y defender la verdad en la luz de las Escrituras. Entonces, para terminar, el juzgar a una persona es pecado, pero el juzgar lo que enseña, lo que habla, lo que predica de parte de Dios, de Yahweh, no es pecado, sino que Yahweh nos permite hacerlo. Entonces, como dijo Pedro en las cartas de Pedro, que en los últimos tiempos se levantarán falsos pastores, falsos predicadores, falsos ungidos. Y nosotros tenemos que discernir en qué lo correcto y lo incorrecto. Entonces, hasta acá el estudio de esta tarde. El juzgar es pecado y depende cómo miremos las Escrituras. Juzgar a la persona es pecado, porque lo que uno siembra cosecha en esta tierra. Pero el juzgar a aquellos que hablan un falso evangelio, eso sí, podemos juzgarlo bajo la autoridad que Yahweh nos dio, la palabra de Él. Así que Yahweh te bendiga, gracias que se han conectado, a los hermanos, amigos, que tengan una tarde bendecida y nos vemos en otro estudio. Shalom.